Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces él les dijo: por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante a un padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estos domingos estamos leyendo el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, y este capítulo nos transmite una serie de parábolas, de ejemplos, comparaciones que Jesús nos ha puesto para poder entender qué es el reino de los cielos. Ciertamente Jesús no nos ha dado un concepto de lo que es el reino, sino que a través de estas parábolas nos ha ayudado a entender esta realidad profunda del reino de Dios. Recordemos la parábola del sembrador. El reino es la semilla de la palabra que se tira por todos lados, no importa dónde, porque todos tienen derecho a recibirla, pero lamentablemente no todos la reciben bien y por eso no da fruto. También nos ponía Jesús el ejemplo del trigo y la cizaña el domingo pasado, ¿no? Cómo pues el bien y el mal de alguna manera conviven juntamente, pero al final el Señor separará la cizaña del trigo y quemará la cizaña. Es decir, al final se manifiesta la victoria de Dios al ver derrotados los que han practicado el mal. Pero hoy son 4 parábolas que Jesús nos ha presentado. Las primeras 2 parábolas corresponden sobre todo a entender el reino de Dios como una verdadera sabiduría. Hoy en la primera lectura escuchábamos cómo Salomón, cuando empezó a gobernar, Dios le dijo a Salomón: pídeme lo que quieras. Y Salomón, muy inteligentemente, no le pidió al Señor riquezas. Cualquiera que empieza a gobernar, primero ve si hay recursos para gobernar, ve si hay dinero, o ver destruidos a sus enemigos. No, Salomón pidió sabiduría. Sabiduría. Pero la sabiduría no consiste solamente en ser inteligente. Hay mucha gente que se pasa de inteligente para hacer el mal. La sabiduría nos la describe también aquí Salomón como esa capacidad de distinguir el bien y el mal. Pero desde el punto de vista del Evangelio, la sabiduría va mucho más allá. No es solamente distinguir entre el bien y el mal, sino entre el bien quedarnos con lo mejor. Estos 2 ejemplos, ¿no? El tesoro escondido que un campesino encuentra en el campo. Cuando lo encuentra,
lo vuelve a tapar. Vende todo lo que tiene para quedarse con aquel campo, porque ahí está el tesoro. Un ejemplo contrario, un comerciante de perlas finas. Primero se nos pone el ejemplo de un pobre, un campesino. Pero ahora el ejemplo también de un rico, un comerciante de perlas finas que encuentra una piedra de más valor. Y vende todo lo que tiene para quedarse con ella. Sabe que le va a sacar más fruto. Por eso la sabiduría cristiana consiste no solamente distinguir entre el bien y el mal, sino entre el bien, quedarse siempre con lo mejor. Entre las cosas buenas, quedarnos siempre con lo mejor. Claro, alguien cuando va a comprar tomates al mercado también siempre escoge que estén buenos, los toca, ¿verdad? No quiere que le den tomates podridos o tomates malos, a no ser que lo engañen y se los den ya en una bolsa, ¿no? Primero los revisa, garantiza que con lo que se va a quedar esté bueno. Sin embargo, mis hermanas y mis hermanos, todo esto nos lleva a comprender también a nosotros hoy que para acoger realmente el reino de Dios necesitamos esa sabiduría que procede de Dios. Aquella verdadera sabiduría que ayuda al hombre a entender que hay una perla preciosa por la cual hay que renunciar a todo para quedarse con ella. Y esa perla preciosa es la vida nueva que solamente nos da Cristo, y Cristo muerto y resucitado. Que ese tesoro por el cual vale la pena renunciar a todo, porque es el único que le da sentido a la vida del ser humano, es Jesucristo. Sin embargo, aún mucha gente diciéndose creer, relativiza la fe. Aún diciéndose creer, pone a Dios en un segundo plano. Hay quienes se justifican por sus mismas necesidades de trabajo, de familia, de enfermedad, de cansancio, y sin embargo se da uno cuenta que el acto más inteligente, según nos ha enseñado hoy Jesús, el acto más inteligente que puede hacer el ser humano es renunciar a todo por quedarse con el reino de Dios. Por lo tanto, aquel que no ha optado por el reino de Dios, no ha actuado con sabiduría, no es inteligente. La verdadera inteligencia, la verdadera sabiduría del ser humano es poder darse cuenta que hay muchas cosas que relativizar en el mundo, aunque parezcan necesarias en nuestra vida, pero si se oponen a nuestra fe, si esas cosas se oponen a nuestra fidelidad a Jesús, entonces no valen la pena. No se trata solamente de recibir un don, sino de aquella sabiduría que nos lleva a renunciar a lo demás. Va y vende todo lo que tiene para quedarse con aquel tesoro. Y es que los valores esenciales de la vida siempre nos pedirán una renuncia. La vida cristiana no es vivir holgados en la comodidad del permisivismo y de la comodidad. La vida cristiana exige por eso un morir a nosotros mismos, una renuncia. Pero es interesante cómo en el conjunto de estas parábolas también Jesús sigue insistiendo en el tema del juicio. Viene la parábola del pescador, ¿no? Que lanza la red y agarra toda clase de peces, pero ya en la playa se pone a separar los peces buenos de los malos, ¿verdad? Y los malos los devuelve. Y se queda con los buenos. Y así será al final, dice Jesús. Serán separados los malos de los buenos. Siempre al final viene el triunfo de Dios. Y esta es la esperanza que sostiene a la iglesia y a los seres humanos en la llegada del reino de Dios, aun cuando vemos que la maldad persiste en el mundo. Y que a veces esa maldad persiste dentro de nosotros mismos. Y la última parábola del escriba, ¿no? Que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Es interesante esta parábola porque Jesús viene ahora a ayudar a entender a sus discípulos que Él no está imponiendo una novedad. Hay cosas antiguas, cosas del Antiguo Testamento que son válidas.
Por eso vemos cumplido en Jesús aquello que ya era una figura en Salomón, pidiendo sabiduría. A veces podemos preguntarnos si nosotros, ¿qué le pedimos al Señor? Salud, dinero, trabajo, comida. ¿Será que también le pedimos sabiduría para actuar en la vida, para hacer bien las cosas? Sabiduría para educar a los hijos, para llevar adelante el hogar. Sabiduría para servir al Señor en la sociedad. Sabiduría para servirlo en la iglesia. Sabiduría para hacer levadura en medio de un mundo impregnado de pecado. Pues el escriba va sacando cosas nuevas y cosas antiguas. Sabe escoger bien las cosas, sabe valorar lo antiguo, pero también está abierto a una novedad de aquello que realmente puede servir. Y hoy nos damos cuenta, ¿no?, en medio de tantas novedades en las cuales vivimos, no es que la fe pase de moda o que en la iglesia ciertas cosas pasen de moda, sino que la novedad de los tiempos, de las costumbres, tiene que abrirnos también a un panorama nuevo, sin dejar lo antiguo, cómo vivirlo en las circunstancias de hoy, de la realidad que hoy vive el ser humano. Y esto requiere de una sabiduría, de una capacidad de pensar, no según nuestros propios criterios humanos, sino de pensar según la voluntad de Dios. Por eso, al igual que Salomón, hoy pongámonos en la presencia del Señor con mucha humildad. Relativicemos tantas cosas a las cuales le hemos dado mucha importancia, perdiendo de vista lo más importante que necesitamos para poder vivir y para poder ser cristianos: sabiduría. El don que nos da el Espíritu Santo, con el que Jesús nos ha ungido en el bautismo y la confirmación, para que seamos sus testigos en medio del mundo. No nos cansemos de pedirle al Señor lo más importante, que el Espíritu Santo siga derramando en nosotros el don de la sabiduría. Porque miren, no importa si tenemos o no tenemos, con que tengamos la luz de Dios para saber vivir y vivir con dignidad, eso es mucho más importante que todo lo material, y más importante que cualquier sentimiento, bueno o malo. Que el Señor siga dándonos sabiduría para que todo lo que pensemos, lo que hagamos y digamos, corresponda a su voluntad sobre nosotros. Alabado sea Jesucristo.